La vid es uno de los alimentos extraídos de la tierra que más literatura ha inspirado a su alrededor. De la vid nace el vino, una bebida alabada desde el principio de los tiempos, a la que se atribuyen todo tipo de beneficios. Es la excelencia hecha alimento. Por esa razón se le adjudicaron caracteres divinos. El vino representa una cultura. Es como un lienzo donde la mano del hombre expresa olores, sabores y sensaciones. El hombre añade técnica y talento. Y por esa razón, cada vino puede representar algo más que a la tierra que le dio la vida. El vino es algo más que el zumo de la uva. En La Rioja se funde en una tierra fértil situada entre dos cordilleras y regada por el Ebro, un clima con toques mediterráneos y una tradición que cuenta que hablar de La Rioja es sinónimo del vino de calidad. Es el caso de La Guardia, en La Rioja Alavesa. La Guardia enseña al visitante su casco medieval. Sus habitantes tienen la condición de hombres francos y libres desde el siglo XII. Cada año tributan al vino sus fiestas de San Juan y de San Pedro. Fiestas donde se manifiestan actos populares y lúdicos. Toda esa alegría, todo ese color, nace de su principal fuente de riqueza, el vino. Así es como esencialmente el vino ha marcado este territorio y a sus costumbres. Fueron los romanos quienes implantaron el cultivo de la vid en La Rioja, pero fueron los bodegueros franceses de la región de Burdeos quienes exportaron a esta región sus métodos de elaboración a finales del siglo XIX. Ese acontecimiento estuvo precedido de la iniciativa de personajes nobles como el Marqués de Riscal, quien en 1860 construyó su bodega en El Ciego. Hoy, uno de sus descendientes, Francisco Hurtado de Amézaga, sigue la tradición familiar y aumenta el prestigio de su casa con caldos procedentes de viñedos de más de 30 años. Cepas con bajo rendimiento, controladas con atención, para seguir el grado de maduración de sus uvas. Esas cepas viejas plantadas ahí, que las han labrado, puede ser que muchos de nuestros parientes, de nuestros antepasados, eso es un cultivo que imprime carácter, es un cultivo noble. Estamos en una tierra privilegiada. Penot, que ha sido el enólogo del siglo XX, decía que lo que diferencia a un gran vino del que no lo es su capacidad de envejecimiento. En ese aspecto nosotros podemos presumir, muy alto, y no solamente nosotros, sino otras bodegas de la zona, podemos presumir de que aquí tenemos vinos del siglo XIX que son absolutamente bebibles. Por eso digo que estamos en una zona privilegiada, porque no todas las zonas pueden presumir de eso. Bodegas como Marqués de Riscal se edificaron también siguiendo el patrón de Burdeos. Construida en piedra de sillería, en sus galerías descansan caldos centenarios, una colección de vinos que todavía sorprende a los expertos por su calidad y por su magnífica conservación. El cultivo de la vid siempre formó parte de la historia de esta tierra, que a finales del siglo XIX vivió una auténtica edad de oro. La plaga de la filoxera, que destruyó buena parte del viñedo francés, obligó a los comerciantes galos a buscar vinos de otras procedencias.
Fueron tiempos de esplendor, a los que siguió una crisis que duró varias décadas. A partir de 1970, experimentó su renacimiento, que la mantiene a la cabeza del vino español. La cultura del vino trasciende los límites temporales. En ese universo se mezcla la tradición con la innovación de forma natural, como el maridaje de un buen caldo. Y así, bodegas centenarias como Marqués de Riscal son capaces de invertir en soluciones arquitectónicas casi revolucionarias, como es el proyecto del arquitecto Frank Gehry. Un conjunto donde se combinará una nueva bodega con unas instalaciones hoteleras de última generación. El viñedo está expuesto durante meses a la acción del frío, del calor, del viento, de la lluvia y a las características del terreno. Así es hasta que llega la hora de la vendimia, el acto de recoger el fruto, el momento en el que la uva ha alcanzado la madurez necesaria. La determinación de la fecha de la vendimia es una decisión trascendental para el futuro de un vino, razón por la que se toman todo tipo de precauciones y se llevan a cabo controles de madurez. Rioja es el paraíso de una variedad llamada Tempranillo, una uva que proporciona caldos elegantes, de buen color, que envejecen muy bien. Es la uva que le ha dado fama y su cultivo es mayoritario, casi el 70%. Le siguen Garnacha y Viura para vinos blancos y en muy pequeña escala las autóctonas Mazuelo y Graciano. Es en la vid donde el vino nace y adquiere sus características, pero es en la bodega donde se forma. El grupo González Vías quiso tener una bodega en Rioja y creó Veronia en honor a los verones, un antiguo pueblo celta que habitó en la zona, tribus guerreras que también se dedicaban a la agricultura y la alfarería. En Veronia seguimos los pasos de la uva. Nada más entrar se produce el despalillat, que consiste en quitarle a los racimos la parte leñosa. Después el grano es estrujado y el mosto pasa a los depósitos y se inicia la primera fermentación. Un proceso que el hombre no supo explicarse durante siglos, en el que el azúcar de la uva se transforma en alcohol gracias a sus propias levaduras. Para conseguir más color y el sabor que contiene el ollejo y que llaman tanino, se realiza el remontado, que es pasar de abajo arriba del depósito el vino fermentado y mojar lo que se conoce como sombrero. La crianza se realiza en la sala de barricas, pero el vino siempre terminará envejeciendo en el vidrio, y es en la botella donde debe permanecer silencioso, en ausencia de luz, reposando en esa urna de cristal que es la botella. Allí el vino redondeará todos sus componentes, integrará plácida y lentamente todos sus sabores. En esa búsqueda de potenciar aromas, María Jesús Sanz, la enóloga de Veronia, experimenta con un vino de tempranillo de cepas viejas. A través de este tempranillo fermentado en barrica, lo que hemos intentado en principio es abrir un poco el abanico de productos que tenía Bodegas Veronia. Tenemos una línea clásica, con este tenemos una línea innovadora de monovarietales. Entonces, en principio lo que hacemos con él es tener una estricta selección de la uva que entra en la bodega. Este vino se elabora con la variedad tempranillo, pero que viene de viñas de más de 50 años. Entonces, esa es una primera selección. Después, con él lo que hacemos y la peculiaridad que tiene, pues que realiza la fermentación alcohólica y maloláctica en el interior de estas barricas de roble americano, y después permanece en contacto con las lías entre 6 y 8 meses realizando batonajes periódicos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que en nuestro vino se conjuga los aromas frutales propios de la variedad tempranillo, todo muy ensamblado con aromas a moca, torrefacto y lácteos propio de esta estancia en barrica. Hoy, la medicina reconoce al vino como un alimento saludable,
pero las gentes ligadas a esta tierra ya sabían de sus beneficios hace años. Yo recuerdo una anécdota de mi abuelo, por ejemplo. Él decía que cuando el vino le sabía bien, él estaba perfectamente, y cuando estaba enfermo pedía un poquito de vino para probar si estaba, para probarlo, y si le sabía bien, decía, ya estoy bien. Es decir, que siempre ha estado recomendado siempre con moderación, pero está recomendado por especialistas. Si del viñedo cada vez se sabe más, los científicos también avanzan sobre las bondades del vino. El consumo moderado de vino, especialmente tinto, pues reduce la presión arterial, reduce la coagulación, reduce el colesterol malo, que es el LDL, y reduce la inflamación de las arterias, comparativamente con cuando se consume, por ejemplo, ginebra, que es un alcohol que solo es alcohol y no es nada más. Y esto nos hace pensar que el consumo de vino tinto, que es alcohol más otras sustancias, especialmente polifenoles, es mejor que en el consumo de alcohol puro, entre comillas, como sería ginebra o vodka. La Sierra de Cantabria protege todo el viñedo riojano, un territorio bañado por el Ebro, que comprende 3 Riojas y una sola historia: Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Baja. Haro, la capital de la Rioja Alta, fue el lugar preferido por los cosecheros de Burdeos para abastecerse de vino cuando llegó la crisis de la filoxera. A veces los trenes llegaban directamente hasta algunas casas, como ocurría en Bodegas Bilbaínas, fundada por franceses y adquirida por un grupo de empresarios bilbaínos en 1901. Aquella bodega se consolidó como una marca de referencia y obtuvo el título de proveedor de la Casa Real Española en tiempos de Alfonso XIII. Fuera de nuestras fronteras, Rioja era sinónimo de buen tinto español, un prestigio que mantiene, pero no en solitario. Aquí en Rioja se vienen haciendo las cosas bien desde hace más de 100 años. O sea, como herederos de esa crisis de la filoxera que todos conocemos en Francia, bueno, la exportación de vinos españoles hacia Francia y luego toda la cultura, tradición y técnica que nos dejaron los franceses han hecho que La Rioja fuese una zona adelantada desde hace 100 años. Únicamente es cuestión de tiempo. Es decir, tenemos una tradición muy arraigada y eso hace que el consumidor español, pues evidentemente en general sí tiene riojitis, ¿no? Es decir, es fácil pedir un Rioja, ¿no? Esto, bueno, está cambiando, ¿eh? O sea, nosotros actualmente Rioja puede estar en consumo de vino embotellado de denominación de origen, comercializamos en España del orden de un 40%. Es decir, en 40% hay un 60% de vinos que se comercializan de otras zonas productoras, ¿no? Y esto hace años no era así, ¿eh? Esto vamos viendo año a año que la tendencia va cambiando. Cada vez el porcentaje o el mix que se hace de consumidores de zonas nos va bajando, ¿no? En 1997, el grupo Codorniu compra esta firma y comienza un nuevo proyecto que se inicia en la viña, pero también abre sus puertas, consciente de que el mundo del vino se ha convertido en la actualidad en una forma de cultura. Refrendado por los científicos su carácter saludable, aumenta el número de consumidores que trata de adquirir unos conocimientos que les permitan disfrutar de las variadas sensaciones que pueden proporcionar. De hace 20 años a esta parte, pues el panorama ha cambiado radicalmente y eso lo digo de una manera firme porque yo hace 20 años, cuando estaba en Madrid, en la Escuela de Enología, fuimos pioneros en los cursos de cata en España, ¿eh? Hace ya 20 años, ¿no? Hoy día tú ves la cantidad de alumnos, de gente que está interesada en el mundo del vino que acude a ese tipo de cursos o tienes inquietudes y ves que es una progresión geométrica. Seguimos en la bodega. El mosto fermentado tiene muchas partículas en suspensión, así como bacterias que deben ser eliminadas. Para ello el vino se clarifica, es decir, se le añaden sustancias. Hoy la tecnología dispone de varios procesos. Quizá el más artesano sea el que se realiza con clara de huevo, que por sus características tiene la función de arrastrar los sólidos, como si fuese un manto que se lleva hasta el fondo del depósito las impurezas. Pasos que ayudan a mejorar los caldos, que cada día se valoran más, pero cuyo consumo se mantiene estancado desde hace años.
Lo cierto es que el consumo en España por habitante va bajando paulatinamente, por desgracia, ¿no?, de vino. Estaremos actualmente en torno a los 20 y tantos litros por habitante y año, cosa que hasta hace unos años era de 30 y tantos, ¿no? Y estamos, de manera curiosa, pues casi a la cola de los países europeos de tradición vitivinícola, ¿eh? En Francia consumen mucho más del doble que nosotros, ¿no? Bueno, y no por eso tienen problemas de salud, sino que incluso la dieta mediterránea, o sea, las dietas saludables, la paradoja mediterránea se desarrolló precisamente en Francia, analizando poblaciones que tenían una esperanza de vida más larga, ¿no? Es decir, que el vino interviene dentro de nuestra dieta, ¿no? La Mancha es la mayor parcela de viñedos del mundo, gracias a las más de 170.000 hectáreas dedicadas a este cultivo. Un territorio plano, sometido a un clima continental duro, donde los inviernos son crudos e implacables el calor durante los veranos. La implantación de la vid llegó en la Edad Media, cuando terminada la Reconquista, se produjo la colonización de estas tierras. El viñedo, casi siempre dedicado a los vinos blancos, inició un camino sin retorno hacia la calidad en los años 90. Durante décadas, La Mancha se convirtió en un auténtico almacén de vinos que abasteció a todas las regiones de España, desde el más puro anonimato. Su impresionante capacidad productiva llegó a ser su principal enemigo. La Mancha viene desarrollando un proceso en busca de la calidad durante mucho tiempo, no son más de 10 años, muchos más años, que las bodegas han hecho unas inversiones extraordinarias, no solamente en tecnología, sino a nivel humano, a nivel de profesionales, y que la viticultura pues ha ido buscando indudablemente aquello que empezaban a demandar las bodegas en esa calidad, ¿no? Esas inversiones y la llegada de importantes marcas establecidas en otras comunidades, pero muy conscientes de las posibilidades de esta tierra, ha hecho que muchos crean en sí mismos. Es el caso de Viñasoro, en Alcázar de San Juan, una cuidada bodega con un planteamiento sencillo. Escogen la variedad de uva que desean y explican a los viticultores cómo cultivar la viña. Así disponen del mayor viñedo del mundo, unas cepas que ahora se cuidan de otra forma. Pues algunos cambios bastante fundamentales han sido en la poda y en el tratamiento durante todo el año de lo que es el cultivo, de lo que es la planta. En vez de tratamientos químicos, como algunas veces estos se han reducido bastante, la mayoría, y se ha hecho una vendimia sobre todo más selectiva. La bodega trata de integrar a los agricultores en una estrategia común. Así se establecen acuerdos sobre las pautas que deben respetar para el trabajo en el campo, a lo largo de todo el año y durante la recolección. Porque la uva se recoge en cajas y se selecciona a su llegada a la bodega. Imágenes que dicen mucho sobre el cambio que vive La Mancha. Es una forma de establecer unos controles de calidad y de poder elaborar por separado con diferentes variedades. La tecnología al servicio de una buena materia prima. Estamos consiguiendo meter unos vinos, los de siempre, la variedad Blanca Irén, la Tinto Cencibel o Tempranillo en otras denominaciones de origen, y luego hemos metido también Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, y este año vamos a hacer un inicio con Petit Verdot en tintos, y en blancos vamos a tener pues Moscatel de grano menudo y Verdejo. Nuevas bodegas y hoteles integrados en rutas de enoturismo para quienes quieren conocer más. Recorrer las llanuras de La Mancha ya no es solo disfrutar del paisaje que ofrecen sus molinos. Cerca de allí, en Villarrobledo, se desarrolla otro proyecto. Es el proyecto personal de Aurelio Arenas,
una finca de 170 hectáreas que incluye la bodega, al mejor estilo francés, y un hotel en un espléndido lugar donde se cultivan con mimo hasta 16 variedades de uva. Claro, pues yo llevo 30 años en Cataluña, pero soy manchego, de Villarrobledo, y mi mujer exactamente igual, y bueno, pues como cada uno en su tierra, ¿no? La ilusión de La Mancha es una tierra de viñedos. De hecho, pues Villarrobledo es el mayor pueblo del mundo en extensión de viñedos, y bueno, pues cambiar un poquitín el paso a lo que se estaba haciendo aquí. En las plantaciones, pues emparraos, evitar el tema de humedades de las tierras, el hacer un buen control con el tema del goteo. La viña solamente necesita pues unos riegos determinados para el mantenimiento, y bueno, pues a partir de aquí es un proyecto totalmente distinto a lo que hay en La Mancha. La uva entra en bodega tan pronto como ha sido vendimiada. Aurelio Arenas ha conseguido implicar a toda su familia en este proceso, que tiene su continuación en la bodega. Tinas de madera y barricas de roble americano y francés para una crianza que busca sacar lo mejor de estos caldos manchegos. La barrica es otro mundo totalmente diferente, en el que te tienes que también, pues, es como otra elaboración aparte, en el que tienes que involucrarte con distintos tipos de madera, distintos tostados, el roble americano, roble francés, y jugando y viajando a las tonellerías para escoger la mejor madera, haciendo selección de maderas. Y durante el resto del año, ahora la campaña de vendimia, pero durante el resto del año pues es trabajar la barrica y con cuidado de no perder lo que son las frutas de los vinos, para luego tener los vinos finales que estamos teniendo. Este icono, que representa el perfil de una botella con sombrero cordobés, nos lleva a una tierra situada en el sur de España. Jerez es un noble apellido que se asocia a una cultura de hacer vino. De Jerez toma el nombre un vino que se aparta de la norma. Jerez es vino desde los tartesos, y fueron los ingleses quienes en el siglo XIX extendieron su fama por todos los rincones del mundo. Jerez ha llegado a representar el aroma fino de España en una copa. Un vino que se bebe y que se elabora en casas como González Vías. La historia comenzó en 1835, cuando Manuel María González Ángel decidió iniciar un negocio de vinos y fue asesorado por su tío José Ángel, experto en vinos finos y conocido como Tío Pepe. La crianza y exportación fue un éxito, y en agradecimiento le regaló una pequeña bodega que llamó la Solera del Tío Pepe. Hoy González Vías parece una ciudad que asombra a sus visitantes. Su arquitectura grandiosa nace de un suelo de albero y mira al cielo para recibir las brisas que vienen del mar. Las llaman catedrales. En un entorno fresco, húmedo y bien ventilado, se crían estos vinos finos, vinos de Jerez. A pesar de que el vino de Jerez tiene su origen en un tipo de uva que es la palomino, va a producir una gama muy variada de tipos. Desde el vino fino, que todos conocemos, como también la manzanilla típica de la zona de Sanlúcar, ya que el vino de Jerez se produce en este marco especial, en este triángulo de oro que es Sanlúcar, el puerto de Santa María y Jerez, va a dar también otros tipos de vino como son el amontillado, el oloroso, los cream y los dulces, hasta llegar también al Pedro Ximénez, que se elabora también con un tipo de uva que es también una característica de la zona, que es la Pedro Ximénez, que es un vino hecho casi con uva de pasa y que tiene unas características especiales y que son uno de los vinos más considerados para postre. Un viñedo en un microclima especial donde el sol reina sobre las tierras blancas de Albariza, la cuna de un vino todavía por descubrir. Los finos son vinos muy especiales, tienen unas características determinadas como son que son vinos con una alta mineralidad y que aparte en boca son vinos muy secos y bastante potentes.
En primer lugar, los finos se suelen utilizar para acompañar como aperitivo, generalmente son muy utilizados pues con un poquito de jamón, con un poquito de queso muy curado, sobre todo con alimentos que tengan un sabor potente para equilibrar la potencia que este vino tiene en boca. El vinagre es un enemigo del vino tinto, por decirlo de algún modo. Cuando nosotros tomamos una ensalada con un vino tinto, la acidez del vino tinto con el tanino que tiene potencia también unas sensaciones en boca que son un poquito más amargas. Entonces todo esto se palía cambiando de vino, tomando por ejemplo un vino seco con un poquito menos de acidez como un fino. Aparte de todo esto, hay ciertos alimentos pues que contienen ciertas sustancias químicas que hacen que sean un poquito más difíciles de maridar con el resto de los vinos. Entonces, en este caso, podemos introducir un fino. Iría ideal con ciertos alimentos como la alcachofa. ¿Por qué con la alcachofa? Con la alcachofa porque contiene una sustancia química que se llama cinarina. Entonces, en boca esta sustancia lo que nos da es una sensación dulce y metálica. Entonces, ¿cómo paliamos esta sensación dulce y metálica en boca de la alcachofa? Pues con una copita de fino. ¿Por qué fino? Porque es una bebida muy seca, que contiene mucha glicerina, también tiene un contenido alto en alcohol, y todo esto hace que esta sustancia se palíe un poquito en la boca y no sea tan presente.